Hola, mi nombre es Laura Lecaros, soy asesora y educadora menstrual, fundadora del proyecto Veraciclos, y hoy les quiero compartir un tema muy importante para mí, que es gestión menstrual, más allá de los estereotipos y el tabú. Este tema lo abordo iniciando con la pregunta de qué es gestión menstrual para ti. Y voy a aprovechar estos minutitos que me toma compartir mi pantalla con la presentación para que formules esa pregunta internamente y podamos navegar sobre todo lo que conlleva finalmente ello. Listo. Una de las primeras ideas al mencionar esta palabra o este conjunto de palabras es pensar en insumos menstruales, directamente en toallas, copa menstrual, tampones, etcétera. Y eso está bien porque finalmente es parte de la gestión menstrual. Sin embargo, la gestión menstrual en sí es mucho más grande que ello. Es este conjunto de prácticas, conocimientos, obviamente los productos, pero también los servicios alrededor de las vivencias menstruales. Y esto nos asegura justamente vivir el proceso de una manera saludable, segura y sobre todo digna. Hablar de gestión menstrual finalmente es un tema de derechos humanos y tiene cuatro pilares principales. El primero es la educación, que necesita ser oportuna, veraz, en positivo y libre de estigmas y estereotipos para darse de una manera adecuada. Sobre todo, personalmente siento que abordar la información en positivo es algo muy complejo porque estamos prediseñados a tener prejuicios alrededor de ciertas cosas y más de una persona que ha menstruado, que esté menstruando en este momento, en algún momento ha tenido una experiencia no tan grata. Evitar transmitir estos preconceptos no positivos y dejar que las demás personas los experimenten por sí mismas es clave para evitar darle esta connotación negativa al proceso desde antes. El segundo pilar son los insumos, que no solamente la toalla y el tampón que nos presentaron probablemente al inicio de nuestra vida, o sea, fueron los primeros insumos más cercanos, sino que hay una diversidad más allá de ellos, porque finalmente queremos responder a las necesidades múltiples y diversas que existen. El tercer pilar es la infraestructura, que es simplemente contar con instalaciones, servicios básicos, agua, desagüe, luz, no sé, internet, podría ser también para acceder a la información, y también servicios de salud, tanto física como mental, adecuados. El cuarto pilar es la contención, y es este apoyo y guía para poder navegar los diferentes cambios que vamos viviendo a medida que vamos creciendo. Y esto es súper clave porque necesitamos que tanto en los hogares y en las escuelas se pueda hablar más abiertamente del proceso cíclico y menstrual para justamente poder atender esas necesidades emocionales también. Bien, el impacto, cuando hablamos realmente de este impacto que pueden tener, cumplir total, parcialmente o no cumplir para nada los cuatro pilares previos, tenemos cifras tangibles y tenemos felizmente recién hace poquito algunos estudios en Perú. En el 2020 el IEP y UNICEF realizó preguntas y estudios en algunas escuelas de sectores de Lima, Huancavelica, Ucayali y Loreto. Y pues los resultados fueron bastante abrumadores. Hay una gran población que tiene justamente vergüenza, que el temor a mancharse es inminente, está en su mente al 100% cuando están menstruando. Y lo más triste y preocupante finalmente es que el hecho de no contar con baños adecuados o con un servicio adecuado o las burlas de los compañeros generaba mucha deserción escolar en los momentos de menstruación. Y esto no solamente ya va por un tema sanitario, cotidiano, doméstico, sino impacta notablemente con el desarrollo personal de nuestras infancias y adolescencias. Cuando hablamos de gestión menstrual y le añadimos el sin estereotipos, es justamente velar por esta salud menstrual sin las limitaciones impuestas por creencias o prejuicios sociales. Una clave base para poder justamente combatir los estereotipos es identificar los mitos, las creencias, desmentirlas
y analizarlos en colectivo, ¿no? Más de uno, más de una probablemente hemos escuchado que la menstruación es sucia, que hay que evitar hablar de ella, pero finalmente la menstruación es este proceso natural en el cual liberamos la capa interna del endometrio, ¿verdad? Y es un proceso que es producto de un intercambio hormonal, de una preparación para poder concebir en algunos casos. Entonces, de sucio, de anormal no tiene absolutamente nada. Incluso la menstruación es un proceso que involucra el desarrollo fisiológico de otros procesos y nuestro crecimiento integral. Un segundo mito es esto de que para usar tampones o copa menstrual, es decir, insumos de uso intravaginal, es necesario haber tenido relaciones sexuales, que los demás no podemos usarlas. Y esto es totalmente falso porque finalmente termina complementando muchos mitos sobre la virginidad y finalmente frenando nuestra vida sexual o poniéndole parámetros a ella. Cuando es totalmente falso y lo único que necesitamos para poder usar el insumo que querramos es información y ganas. Así que por ahí podemos desmentirlo. El tercer mito es que las niñas se convierten automáticamente en mujeres al empezar a menstruar. Y este es un mito ultra peligroso que lamentablemente es muy difundido. Sin embargo, es clave mencionar que las niñas no se convierten en mujeres inmediatamente al menstruar. El hecho de concebirse mujeres es un proceso largo que toma muchos años, conocimientos, vivencias. Empezar a menstruar no es el pase para la adultez. Bien, entonces vamos a hablar sobre insumos un ratito porque es una de las cosas más tangibles para la mayoría. Y sobre todo porque está en nuestro control. El resto es una serie de cuestionamientos y demandas, obviamente, a la gente que está en los poderes y que tiene la posibilidad de accionar en relación al acceso y garantizar nuestra salud y seguridad. Entonces, cuando hablamos de insumos, es importante tener en cuenta que los seres humanos menstruamos hace cientos de miles de años. Sin embargo, no fue hasta hace algunas décadas que su fabricación se industrializó y empezaron a comercializarlos a una mayor escala. A día de hoy tenemos cadenas transnacionales de productos de gestión menstrual para tener presente, ¿verdad? Y existe una diversidad de artículos. Para poder catalogarlos se diferencian en artículos desechables, reusables y dentro de estas categorías existen algunos que son de uso intravaginal, de uso interno y otros de uso externo. Obviamente cada uno tiene un modo de uso, cuidados de limpieza, también consejos y modos para poder aprovechar sus beneficios al máximo. Aquí tenemos una larga lista de ejemplos que es importante tener presente. Obviamente necesitaríamos muchísimo más tiempo para desarrollar uno a uno, sin embargo, vamos a ver algo muy clave. Cuando yo presento alternativas para gestionar, para colectar, absorber la menstruación, muchas personas sienten que la copa menstrual, el disco son cosas muy novedosas y que probablemente por ello no sean tan buenas y tienen un rechazo. Entonces, algo que yo hace muchos años completé es una línea de tiempo de estos artículos menstruales. Y encontré que hasta hace 500 años antes de Cristo habían vestigios antropológicos sobre el uso de esponjas y paños de algodón. Probablemente, y esto es de por seguro, los seres humanos usábamos estos artículos incluso desde el origen de la creación de textiles, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos entendiendo que hay una realidad factible, real, y otra de lo que está registrado en la historia. Bien. Para el año 1867 teníamos registrado uno de los primeros prototipos de copa menstrual. Es hace bastante. Y antes de eso probablemente también habían ensayos. Las toallas sanitarias, tal cual las conocemos a día de hoy, se lanzaron en 1921 y esto es hace un poco más de 100 años nada más. Los tampones llevan poca diferencia con este lanzamiento y la copa menstrual también. En 1937, solamente 16 años
después de las toallas sanitarias es que se empieza a comercializar la copa menstrual. Obviamente el entorno y las creencias, la apertura de poder hablar abiertamente de la menstruación fue algo que limitó probablemente un poco el uso de opciones de uso interno. Pero ya sabemos que con el desarrollo de la historia hemos empezado a abordar mejor estas temáticas. Entonces, nada, para el 2014, ya hablando del nuevo milenio, tenemos ropa interior absorbente, que obviamente data de mucho antes, pero se popularizó en este año, así como el disco menstrual que recién estos últimos años empieza a ganar territorio. Con esto quiero evidenciar que las temporalidades en realidad no están tan lejanas a nuestro hoy y que finalmente está bueno también tenerlas presente para un poco sacarnos el prejuicio de que algo no tiene tanto tiempo en el colectivo. La pregunta aquí, y por ello no me voy a enfocar en explicar usos en esta ocasión, es que no importa qué usamos, sino por qué. Y esta elección de insumo menstrual, por más que pueda parecer algo cotidiano, privado, íntimo, que lo es una cosa muy personal, está condicionada por múltiples factores. Tenemos que priorizar nuestro bienestar, confort y salud en ello, es decir, elijamos lo que elijamos, tenemos que ser conscientes de esa búsqueda de lo que nos acomode, más allá de lo que la sociedad diga que es correcto. Y esto lo menciono en relación también al segundo punto que dejo acá. Hay un impacto económico, hay un impacto social y ambiental que condiciona ello, ¿verdad? Los precios de artículos desechables versus algo reusable, como la copa, por ejemplo, que nos dura hasta 10 años, no tienen un mismo precio introductorio. Probablemente la copa a largo plazo sea un ahorro, probablemente las toallas sumadas a lo largo de los años sea otro presupuesto importante, pero las personas no tenemos el mismo poder económico o la disponibilidad de gasto inmediato de la misma forma. Entonces, es una limitante importante. El impacto social, es decir, este acondicionamiento porque es lo correcto o lo que deberíamos hacer, es también clave y en cada contexto será distinto. El impacto ambiental es un condicionante grande también, sobre todo porque hemos vivido unos últimos años con mucha concientización sobre el uso de reutilizables, sobre disminuir nuestro impacto y nuestra generación de basura. Yo siempre trato de abordar un tema de elección de gestión menstrual, de insumo menstrual en relación a qué me hace sentir bien y si a ello puedo sumarle la capa de un producto que genere menos impacto en el entorno, bienvenido, pero no deberíamos dejar de velar por un bienestar como foco principal en ello si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Obviamente el acceso a la información condiciona mucho porque sabemos que no todo el mundo tiene presentes que existen diferentes alternativas y saber usarlas o no también nos puede dar un poco de apertura a acceder a ellas. Cuando hablamos de gestión y de insumos también, hablamos de diversidad. ¿Se acuerdan? Yo les decía que tenemos necesidades diversas, pero también podemos hablar de identidades diversas, porque sobre todo la menstruación ha estado históricamente centrada en este modelo binario, poniendo a las mujeres cisgénero como foco. Y sí, menstruamos mujeres, menstruamos niñas, menstruamos adolescentes, pero también menstruamos otras identidades que tienen corporalidad femenina, es decir, que tienen útero. Menstruamos los hombres trans, las personas no binarias y las personas queer. Entonces, es momento también de empezar a ver cómo la sociedad, el marketing ha abordado este tema y qué tan incluidas e incluidas se sienten todo el mundo. Cuando hablamos de ello, no solamente estamos diciendo que dejemos de usar rosita en los empaques de las toallas, sino que la temática y la conciencia esté normalizada en que existen diversas identidades porque los desafíos y retos que afronta la comunidad LGTBIQ+ son grandes no solo en el acceso a productos y en el concepto en sí, sino en atención médica, contención emocional y en otras clases de limitaciones y vivencias en el cotidiano.
Pues acá en la imagen hay una publicidad vintage, por así decirlo, de Cotex, donde hay muchos conceptos que probablemente a la fecha ya no son vigentes. Incluso teníamos una serie de instrucciones para pedir discretamente las toallas sin que nadie más se entere. Así de tabú, así de estigmatizado estaba en sí el proceso de menstruar. Entonces, en relación a ello, ¿no? Esta diversidad de identidad, también tenemos diversidad de contextos y de condiciones. Ya habíamos hablado del acceso a la información, esta capacidad de toma de decisiones también está condicionando la elección. No todo el mundo puede decidir qué usar, nuestras necesidades, posibilidades. Los múltiples sistemas de opresión y desigualdades económicas son esta brecha importante que tenemos que tener presente. Y esto aplica a absolutamente cada experiencia individual. No es lo mismo menstruar en entornos médicos, ante emergencias climáticas o desastres naturales, en hospitales, centros psiquiátricos o centros penitenciarios. Tampoco siendo parte de la comunidad LGTBIQ+, ni viviendo con discapacidad, ni neurodivergencia. Tampoco es igual menstruar en situación de calle, tránsito obligado o migración. Entonces, seamos un poquito también más aperturados a entender que los diferentes contextos y necesidades también se marcan por elementos del entorno. Quiero cerrar esta presentación comentando esta frase de Andrea Isabel Aguilar Ferro, quien es antropóloga, investigadora y educadora guatemalteca, que dice que una gestión menstrual adecuada y amable es aquella que nos permite el autoconocimiento y el autocuidado, factores clave que contribuyen a la autonomía menstrual y corporal. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Veraciclos es un proyecto que busca empoderar a niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes en su diversidad, promoviendo la educación menstrual y el bienestar psíquico. Aquí les dejo la web por si quieren apoyar con la compra de insumos menstruales y las redes, tanto en Instagram, también TikTok, que tiene mucho contenido, desde educativo, desde explicación de uso de insumos menstruales, así como activista. Así que nada, muchas gracias y gracias sobre todo a Parada F por invitarme a ser parte de este espacio. Hasta la próxima.